El fin de semana fui a ver Señora Influencer porque desde que salieron los memes de la película me llamó la atención y el plot twist que tenía también. Lo horrible aquí, y por eso el título, perdonen el clickbait, fue que al cine que fui se quedó sin energía 2 veces. La primera pausa duró 30 minutos, después llegó un cinepolito para adelantar la película hasta donde nos habíamos quedado, hasta que 20 minutos después se volvió a cortar la luz. Esta vez tardaron menos, pero la gente de la siguiente función empezó a entrar y no fue advertida del retraso, así que se comieron el final de la película antes de ver todo el contexto. Ahí volví a valorar la importancia de seguir una historia sin interrupciones, porque te arruina por completo la experiencia. Se queda a medias. Así que buscaré que eso no afecte a esta reseña, análisis, porque hay mucho que comentar sobre esa historia. Dicho esto, acompáñenme a hablar sobre Señora Influencer. Desde un inicio, la película nos pone un panorama de lo que estás a punto de ver. No es una comedia mexicana regular. Y créanme que si lo fuera, yo no estaría hablando de ello, ni hubiera invertido mi dinero. Es una historia bastante arriesgada a mi parecer, ya que en su momento la vendieron como una historia del estilo Guerra de Likes o No Manches Frida, cosas que dejan mucho que desear. Sin embargo, la historia termina sorprendiéndote. De alguna forma, la historia te va encaminando al final que lleva, principalmente de la mano de su protagonista, quien reluce entre todos los personajes. Ahora sí, vamos con los spoilers. Desde un inicio se nos muestra a Fátima en las noticias. Y la primera cosa que sabemos de ella es que está muerta. Vemos opiniones diversas en el noticiero sobre que era alguien que le mostró la bondad al mundo, en apariencia, para luego mostrar cómo es una persona que convive bien con un grupo de niñas y cantan, algo bastante cursi para mi gusto, pero que es una canción que tiene un significado importante para Fátima, ya que es una canción que solía cantar con su madre. Y ojo que su madre, tanto su madre como su padre tienen una importancia para Fátima, de manera que nos va a explicar por qué terminó decayendo mentalmente. En un inicio la trama avanza un poco rápido, ya que enseguida se nos muestra a la protagonista consolando a una niña, luego yendo a reclamar a quien hizo llorar a la niña, después siendo despedida por haber golpeado a quien fue a reclamar, y así hasta que consigue su teléfono. Para este punto se nos plantean varias cosas interesantes. En apariencia, Fátima tiene cierto trastorno o retraso, ya que está medicada y su padre la mantiene aislada. Al inicio su comportamiento es el de una niña, pero por lo que nos muestran no lo parece del todo. Aquí yo tengo la teoría o la deducción de que en realidad Fátima simplemente se adapta conforme a su entorno, porque nos muestran que aunque sí ignora algunas cosas, tiene conocimiento de otras, como la razón por la que se hace famosa cuando graba un video es diciendo que le gustaría tener un novio para acariciar a su amiguito. Ella lo dice sin censura, pero no me voy a arriesgar a decirlo. O cuando su psicóloga nos dice que se imagine a ella teniendo un orgasmo, un hijo. Es decir, son cosas que un niño no tendría por qué saber. Además de que aprende muy rápido a usar un teléfono o a manejar redes sociales, a pesar de nunca haber tenido contacto con una tecnología parecida a sus 40 años. Lo que es algo interesante porque nos da un trasfondo de que Fátima es más de lo que parece. Pero por lo apresurado de la trama no se explica totalmente. Se dan por entendido que tiene recuerdos feos de su padre, que no sabe lo que es tener una amiga. Sin embargo, conforme avanzamos, Fátima se va revelando como otra clase de persona, diferente a la que era en un inicio. Es interesante porque pareciera que vive en una dualidad constante entre que lo que hace es inocente, pero termina siendo consciente de sus actos porque escapa a las consecuencias fingiendo su muerte. Es por el meme de compararla con el Joker, ya que pareciera que la sociedad fue quien la corrompió cuando no fue así. Por lo que estuve investigando, la terapia de choques que recibe Fátima cuando era niña parece ser para tratar la depresión o incluso el trastorno bipolar. Pero Fátima no parece padecer alguno de esos trastornos, o al menos no como lo dictan los padecimientos. Es más, sus padres se muestran negligentes, la mamá obligándola a tomar una terapia que no le funciona,
y su papá manteniéndose al margen de su educación. Y es interesante cómo al mismo tiempo sus únicas figuras de apoyo, que son sus padres, son las mismas personas que le hicieron tanto daño. Pero desde la perspectiva de Fátima son las únicas personas que le han mostrado algo de afecto. Por eso cuando Sophie, su amiga, entre comillas amiga, le dice que ella es un chiste para todos, al mismo tiempo que su psicóloga le dice que no hay cariño de por medio entre su relación de paciente y terapeuta, y su papá le confiesa que ella provocó la muerte de su madre, que Fátima se quiebra, colapsa mentalmente al darse cuenta de que todos quienes la rodean jamás han sido sinceros con ella. Y la actuación de Mónica Duarte aquí es increíble, rompiendo en llanto, pero al mismo tiempo diciendo, ¡ay, ya Fátima, X! No pasa nada, X. Es increíble ese desentendimiento de sus emociones, esa espiral que nos lleva al clima de la película. Te dice que ya no hay marcha atrás. Y aunque puedes empatizar con Fátima, me agrada que no te la muestra como el mártir que sus seguidores sí creen que es. Es decir, que sus acciones, aunque tienen fundamentos, no son justificadas. Y que genuinamente nadie en esta película es tan bueno como parece. El inicio de la carrera de Fátima como influencer es otra cosa que no está muy alejada de la realidad. Personas que se hacen virales por simple chiste, haciendo trends en base a ello, memes que se comparten hasta el cansancio, cosas que son moda por 3 semanas y después se olvidan, como el caso de Mi nombre es Regina, El hombre no resuelve, Mira mis tenis, Fosfo Fosfo. Incluso un ejemplo bastante claro es el caso del streamer JH, que acabó mal para él por no saber manejar la fama que le vino después de su meme ¡Qué bendición! E incluso es cierto cómo surgen amistades por el simple hecho de aprovecharse de alguien que es popular mientras dure. En el caso de Fátima, poco a poco fue haciendo bailes y predicando, plagiando los consejos de su psicóloga. Parece que la falta de amor en la vida de la protagonista la lleva a seguir estando así, queriendo más seguidores, queriendo más aprobación, haciendo colaboraciones con Sophie y Camila, siendo en un inicio que Sophie Fojo era la más popular para después de su muerte ser Fátima. Y es que ella misma se aprovechó de la situación para parecer la heroína cuando en realidad había sido la perpetradora del crimen contra Sophie y su novio, utilizando eso a su favor para ser aún más querida y volverse un ícono feminista. Y es que, en serio, lo parecido que es a la realidad da miedo. ¿Cuánta gente no se cuelga de movimientos para volverse popular, de tragedias, de que hay que subir contenido para el Pride, subir contenido para el 8am, hay que ir a una manifestación y postearlo? Se pierde el sentido de movimiento, se politiza y se vuelve un amarillismo total. Porque todo se trata de vender. Y lo peor es que el ciclo se repite, sin cansancio. Cuando finalmente parece que Fátima está muerta, Camila es quien se vuelve la más popular, al ser víctima de Fátima. Las circunstancias la llevaron a ello, y lo está gozando como nunca, no se ve ni afectada por lo que vivió con el secuestro que le hizo Fátima. Y después de Camila será alguien más, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Vivimos en una sociedad que ha normalizado el odio en las redes sociales, pero también la idealización de las personas en esa relación parasocial con los influencers, streamers, actores y en general con gente famosa con fans. Es que este punto en la película es tan profundo y real, siendo que hay gente que defiende a capa y espada a personas que no conoce, incluso a personas que han hecho cosas horribles. Como en el caso de Fátima, donde tanto al final como al inicio la tachan de ser una buena persona, que solo fue defensora de las personas que reciben el odio en redes sociales, una justiciera incomprendida. Incluso diciendo que la drogaron, que fue víctima de la sociedad, del bullying y los medios. ¿Les suena? No es algo de extrañar, en México hay muchos casos así. Y de la misma forma está el otro lado, los haters,
Hay muchas razones por las cuales una persona puede consumir contenido que no le gusta y deja un comentario desagradable. Nunca dejarán de existir ese tipo de personas, independientemente de la razón por la cual sea, sigue siendo un extremo, algo que está mal, al igual que las personas que defienden ciegamente. Los haters terminan por agravar sin fundamentos sólidos a personas. Vaya que hasta el mismo papá de Fátima le insultó por su contenido en redes. Eso no justifica en absoluto la lección que ella quiso darles. Uno de esos haters terminó falleciendo por ese mismo castigo, y los otros sin procesar lo que les había pasado. Esto es solo un reflejo de cómo ambos extremos están igual de errados y tienen consecuencias, sea a gran escala o no, terminan repercutiendo en la clase de contenido que se hace viral y la clase de influencia que tienen sobre las personas que los ven. Y en ese punto he visto muchas comparaciones con el Joker, Perfect Blue, Pearl, incluso con Fragmentado, y ciertamente cada una guarda una relación con el argumento de la sociedad en la que vivimos está podrida y orilló a vivir así. Pero en el caso de Joker, Pearl y Fátima eran personas con trastornos que no tuvieron el mejor apoyo. Pearl siendo una psicópata que no tenía empatía ni con su padre ni su madre, siendo que al final creía merecer el éxito solamente por existir. El Joker siendo glorificado solo por asesinar a unos niños ricos en una ciudad pobre como si eso fuese a resolver la diferencia económica. Y Fátima siendo defendida por gente que solo quiere ver lo que quiere ver, utilizada como una fuente de amarillismo, que a fin de cuentas, en vez de ver la gravedad del asunto, más que decir que van a reformar la ley sobre la pena hacia el bullying, nadie se da cuenta de la gravedad. Incluso su papá, siendo cineasta y recién salido del hospital, declaró que iba a hacer una película sobre su hija para limpiar su nombre. Sí, vivimos en una sociedad, pero la crítica radica en ello. Nadie se salva, nadie es una blanca paloma. Cada uno de estos personajes tuvo culpa en lo ocurrido. De una u otra manera, no estoy diciendo que se merezcan lo que pasó en la historia, simplemente que sus actos tuvieron una consecuencia en una paleta de matices grises. No es blanco, no es negro. Pero si algo es seguro es que Fátima fue la que quedó impune por todo lo que hizo. Por otra parte, dejando la historia de lado y centrándonos en la edición y la fotografía, me parece que están bien, pero pueden mejorar bastante. La fotografía por su parte no es algo arriesgada, pero sí algo que no me gustó fue la edición. Todos o la mayoría de los cortes entre escenas son transiciones de superposición, y si en algunos puntos funciona, verlas constantemente cansa, se siente repetitivo, y ciertamente es algo que puede trabajarse mejor. Otro punto que me sacaba de sintonía con la película era cuando aparecían los haters en la pantalla en un fondo negro. Me recordó a La Rosa de Guadalupe al final de los episodios, solo que en vez de profesar amor, profesan odio. Entiendo que es para que al final uno como espectador no vea a los haters y que solamente hayan aparecido sin contexto, pero hubiera preferido que se manejara de la manera en la que nos mostraron al primer hater, quien es interpretado por Memo Dorantes, que nos mostraba cómo comentaba en vez de directamente decirle al espectador. De ahí en fuera, creo que estuvo bien. Me agradó que mostraran el teléfono en vez de lo que usualmente hacen, de mostrar los mensajes sobre la imagen. Y algo que quiero recargar como un punto positivo en este aspecto es la ambientación de cada lugar. Me pareció bastante acertada y cuidada, desde el consultorio de la psicóloga, que parece que es sumamente tranquilo, sumamente amable, el contraste con la habitación del primer hater, que incluso tiene una bolsa de las que venden en Walmart, de estas rojas. No sé si Walmart, Bodega Aurrerá, pero el punto es que es algo que puedes ver y te identificas como de mexicano promedio. Y lo más acertado en este punto, a mi parecer, es la habitación de Fátima. Encontrarse con su departamento, esa transición de tener cosas infantiles, algo que parece más maduro. Es un cambio que se refleja incluso en su ropa, pasando de usar vestidos con flores a sudaderas, para al final tener colores más neutrales, en su nueva faceta de haber robado la identidad de Jackie, su psicóloga. No es algo súper elaborado, pero sí es un detalle que me gustó mucho.
Finalmente, puedo decir que esta película es un toque fresco al cine mexicano, después de que lo único que sale en la pantalla grande es comedia que no da risa. Es entretenida, sí te pone a reflexionar mucho en muchas cosas que están mal con el tema de las redes sociales, los haters y demás. Igualmente, el ritmo de la historia va poco a poco mostrándose como una comedia que te advierte desde un inicio que algo va a terminar mal. El plot twist es algo que me arruiné por ver spoilers, pero no es algo sacado de la manga, es cuestión de prestar atención a 3 momentos específicos de la película que no pasan desapercibidos. Sin duda alguna puede ser mejor en varios aspectos, como ya mencioné en la edición. Fuera de ello, es bastante buena, una comedia negra, hacer terror psicológico. Personalmente me quedo solo con el concepto de comedia negra, que es diferente y sin duda podrás disfrutar mucho. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Díganme en los comentarios si están de acuerdo, no, ya vieron la película. En fin, cuídense, tomen agua, abríguense que hace mucho frío. Yo soy Feri y nos vemos en el próximo video. Bye.